Escudriñando las Escrituras con Ezequiel Rueda. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Gracias por estar con nosotros. Para nosotros es muy grato estar con ustedes. Cada semana en Escudriñando la Escritura vamos conociendo cómo Dios quiere ayudarnos a crecer para llegar a ser hijos e hijas a la estatura de Cristo Jesús. Después de hablar del conflicto, decir todas aquellas cosas que hay que tomar en cuenta para entender mejor la carta a los Romanos, vamos a hablar de la condición humana que por varios versículos en esta carta Pablo desarrolla. Así que vamos a examinar el mensaje que Dios tiene para ayudarnos en ese desarrollo espiritual. Tenemos un invitado especial con nosotros de nuevo, está el pastor Daniel Ospina. Pastor, bienvenido, gracias por acompañarnos de nuevo. Es muy grato estudiar este tema tan lindo porque Dios no nos engaña. Dios no nos dice la verdad, pero también nos ofrece esperanza, nos ofrece seguridad y nos dice que hay solución. Y usted ha dicho algo interesante, ¿no? La manera como Dios obra. Ya estudiaremos en algún momento Romanos que dice, todos han pecado, pero también dice, hay la dádiva del Hijo de Dios, ¿no? Así obra Dios. La esperanza que Dios ofrece deja al hombre con ánimo. Nuestra condición humana nos lleva a buscar los errores de los demás y aplastarlos, hacerlos sentir mal. Y en la condición de la psicología normalmente se dice que cuando una persona trata de mostrar los pecados del otro, está tratando de ocultar los míos. Ahora, un Dios santo me hace ver mi real condición para invitarme a ser semejante a Él. Eso es increíble. Que Dios, en vez de decirme, no, tú estás muy mal, tú te fuiste de mi lado y estás perdido, sin esperanza, dice, no importa, yo sé que eres débil, yo sé que caíste, pero yo tengo una solución, yo tengo un camino de salvación. El apóstol Pablo es enfático al hablar de la condición humana y el autor de la lección usa una frase que me parece interesante. Dice que el problema del pecado está entretejido en nuestros genes como el color de nuestros ojos. Dentro de lo más profundo de nuestro ser hay pecado. El apóstol Pablo presenta de que el pecado es dos cosas, que el pecado es una condición de pecaminosidad. Sin cometer un solo pecado, ya somos pecadores. Por parte de nuestro padre Adán, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero la otra situación del pecado ya es la comisión, el acto. O sea que yo... Resultado de que somos pecadores. De que soy pecador, ahora cometo actos pecadores. Entonces una persona dice, no, es que yo no le hago mal a nadie. Y resulta que ya es pecador y ya está perdido. Claro. Ya necesita un salvador. Sí. Pero además de que está en condición de pecaminosidad, ahora además le aumenta y peca más. Y lo más triste es que no reconoce que está mal. Y mientras no reconozca, entonces no busca la solución. Y como vamos a ver más adelante, nosotros miramos en los actos exteriores, ¿no? Y solemos decir, Pedro es pecador porque se robó una bicicleta. No, se la robó porque era pecador. Así que nosotros encontramos que eso ocurre. Pastor, interesante la lección de esta semana. Pero comienza este repaso, este estudio con el tema del poder de Dios. Cómo me gusta que así comienza la carta, porque habla del poder del Evangelio. Algunas veces al encontrarnos con personas que han andado en camino de maldad, se preguntan a sí mismos, ¿sí puede Dios perdonar mi pecado? Pastor, es que yo he sido demasiado malo. Pastor, usted supiera todo lo que yo he hecho. Y el apóstol Pablo contesta diciendo, cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y le presenta al ser humano caído, que aparentemente se siente sin esperanza, le dice, hay algo más grande que tu pecado, y es el poder del Evangelio, el poder del amor de Cristo Jesús. Así que la lección de entrada nos está invitando a que podamos sentir lo que es las promesas y la esperanza que da Dios. Esa frase, el Evangelio, es poder de Dios. Es impresionante cómo una persona que se pone a leer la Biblia y antes bebía, un día llegará a no beber. Un hombre que antes golpeaba a su esposa, se pone a leer la palabra y la palabra le da la condición de experimentar, de entender su propia condición y buscar al único que lo puede cambiar. Entonces no podemos engañarnos a nosotros mismos. Estamos en una condición deplorable
y hay una puerta de salida, una sola. El problema con el ser humano es que por un lado niega que está mal y por otro lado busca fuentes vacías. Por ejemplo, el conductismo. Es que si yo logro que este tipo empiece a comportarse y durante tantos días logro que haga tal cosa, ese tipo ya está transformado. Y resulta que solamente lo estamos cambiando por aquí y en el corazón sigue siendo exactamente igual. Dios trabaja al contrario. El poder del evangelio se mete, dice la palabra de Dios, es viva y eficaz y entra hasta las coyunturas, los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces el evangelio de Dios es como saetas que se meten al corazón, cuestionan al ser humano y lo hacen entender su verdadera situación y buscar, Señor, miserable de mí, por favor ayúdame. Y cuando alguien clama así, ya los brazos de Dios están abiertos para decir, yo soy el camino, ven a mí. ¿Y cuánto mensaje trae la palabra evangelio? Buen mensaje, y cómo me gusta la frase, buenas noticias. Pastor, también menciona este versículo de la justicia que proviene de Dios. Importante esa frase, proviene de Dios. Los seres humanos andamos permanentemente queriendo alcanzar grandes logros por nosotros mismos, especialmente el tratar de ser buenos por nosotros mismos. Y toda justicia humana es como trapo de inmundicia, porque está manchada con el egoísmo, con el deseo de ser reconocidos, con el deseo de ser aplaudidos, cuando realmente la justicia de Dios es una justicia que es escrita en el interior, en el corazón, y que brota de una manera natural, porque ese Cristo de gloria ha sido entronizado en mi vida. Y el apóstol Pablo más adelante va a utilizar 3 palabras que son muy simpáticas. Una se llama injerto, injerto. El otro se llama trasplante y el otro se llama adopción. Jesucristo no me deja en la condición en que está. Él me acepta como estoy, me ama como soy, pero no me deja como soy. Me agarra y me traslada a su amado reino para que yo llegue a ser como Él es. Maravillosa transacción. Se lleva mis pecados y me da su justicia. No hay justicia fuera de Dios. Solo la justicia de Dios puede transformar el corazón humano. En el versículo que estamos mirando, analizando, después de decir, de hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por la fe de principio a fin. Fe, esa otra palabra. Solo aquel que puede confiar en el poder y en la capacidad de Dios para transformarlo, podrá un día entregarse al Señor para que lo transforme. El ser humano anda diciendo exactamente lo contrario. Yo no peco, yo no robo, yo no mato, yo no le hago trampa a mi esposa, y sacamos todas las disculpas. Cuando realmente el gran triunfo del ser humano comienza en el reconocimiento de su necesidad, cuánto necesito y mi incapacidad para arreglar mi problema. Usted ve a un bebé que se acerca a usted y le dice, papito, no pude amarrarme los cordones. Y usted busca la manera, pero usted no lo desprecia, no lo desecha. Y si la Biblia dice que nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, cuanto más nuestro Padre Celestial. Todos somos pecadores, todos caímos, todos nos equivocamos. Y lo que necesitamos hoy es correr a los brazos de Jesús, porque en Él hay seguridad, en Él hay esperanza. No interesa qué abajo hemos caído, cuánto mal hemos cometido. Hay unos brazos abiertos hoy para perdonar hasta lo sumo, porque Él vive siempre intercediendo por nosotros. Pastor, y en ese orden hay gente que tiene dificultades con la certeza. Se debate entre si es salvo o no es salvo. ¿Qué mensaje le damos a esa persona ahora? Pastor, la certeza no es un asunto mío, sino un asunto de Dios. Yo no puedo confiar en lo que yo soy capaz de hacer. Yo tengo que confiar en lo que Jesús hizo por mí. Diciéndolo de 2 maneras. Yo no puedo vencer al diablo, pero es que hay otro que ya lo venció. Entonces lo que necesito es acercarme al que ya lo venció para que su victoria sea mi victoria. Entonces yo no me puedo poner a pelear contra el enemigo ni contra mis defectos de carácter, sino buscar a Dios, acercarme, revestirme de Él, esconderme en Él y pedirle que pelee mis batallas. Y cuando yo lo hago de esa manera, Jehová dice, yo peleo por ti. Y lo que parecía imposible para el ser humano, un drogadicto desesperado, le dice a uno, pastor, es que yo he intentado todo y no he podido.
Yo ya fui a centros de rehabilitación, ya trabajé con psicólogos, con psiquiatras, a mí ya me atendió este especialista. Y no estoy diciendo que esté mal ir al especialista, todos son importantes y necesarios, pero el cambio profundo siempre debe ocurrir en la esencia, en las neuronas, muy desde adentro, y ese cambio lo puede hacer solo el poder de Dios. Ya después de eso, sí necesitamos la ayuda del psicólogo, del psiquiatra y de todos los demás que me pueden ayudar a encontrar un camino de mejoría, pero definitivamente la victoria, el poder, la salvación son un regalo de Dios. Pastor Pablo comienza a hablar acerca de que todos hemos pecado. El ser humano vive infeliz, vive sin encontrar el gozo. El ser humano vive sintiendo que es pobre. El ser humano vive sintiendo que es perdido. Y hay un enemigo a nuestro lado todo el tiempo recordándonos, tú eres malo, tú eres pecador, Dios no te ama, no te vas a salvar, ni intentes. ¿Cuántas veces has caído? Tú le prometes a Dios todo el tiempo y al otro día estás haciendo lo contrario. No, todos somos pecadores, todos somos débiles, pero hay un camino, hay una esperanza, hay una seguridad, y es que Jesús está diciendo, no vengan a mí los que ya arreglaron su problema. Tú te imaginas un enfermo diciéndole al médico, médico, cuando yo me alivie, cuando me mejore, entonces voy para que usted me atienda. ¿Y eso qué razón, qué lógica tiene? Jesucristo está diciendo, vengan a mí los que están cansados y cargados, porque yo los haré descansar. Entre más pecadores nos sentimos, entre más le hemos fallado a Dios, más necesitamos de su gracia. Así que estamos en la misma condición, eres un pecador, soy pecador, y los dos necesitamos igualmente la única esperanza, que es mi Salvador. Esto era una tendencia natural del ser humano, y lo digo recordando a mi hermano mayor, en los momentos en que la mamá llama la atención, mamá, yo no soy como el hijo de la vecina que se emborracha, que llega tarde, siempre comparándonos con el que está en condición peor. ¿Eso nos ayuda a ser buenos? Si yo tengo un cáncer en el estómago y otro tiene un cáncer en el hígado, yo me puedo gozar al otro diciendo, no, es que el cáncer suyo es más grave, más agresivo cuando los dos son cancerosos. Sí. ¿Cómo me comparo con otro pecador? Y esa es la razón por la cual yo no puedo ir donde otro hombre a que me perdone mis pecados, porque él también tiene lepra, también tiene cáncer. Por eso Juan, señalando a Jesús, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Y es curioso que lo mencionó en singular. No son muchos corderos, no hay muchas personas que nos puedan ayudar, es uno solo. Hay un solo camino y es Cristo Jesús. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Corramos a Él hoy porque hay unos brazos abiertos para nosotros. El Señor dice, el que a mí viene, no le echo fuera. Pero ahora pensemos en el otro punto. La escritora Esperada en Camino a Cristo, ese clásico de la literatura cristiana, dice que cuanto más nos acercamos al Señor, más imperfectos nos vemos. Pero también dice que eso es muestra de que alguien está comenzando a despertarnos a la realidad. Cuando yo contemplo la grandeza de Dios y contemplo su santidad, contemplo su benignidad y me comparo con Él, me voy a dar cuenta de que hay una diferencia abismal de la cual yo nunca podré salvar, nunca podré arreglar. Pero lo lindo con nuestro Dios es que Él, en vez de tratar de llevarnos primeramente allá, lo primero que hace es que se viene y se hace como uno como yo. Para que yo sienta que alguien me comprende, que alguien se puso a mi estado. Yo no estoy diciendo que Jesús se hizo pecador, no porque nunca cometió pecado, pero que se humanó, se humilló, se hizo obediente para decirme, yo soy tu hermano y voy a vencer en la carne para enseñarte que si me buscas, la victoria que yo logré también la voy a lograr a ti y la voy a lograr en ti. Y entonces ahora, si Dios recoge al ser humano de su condición pecaminosa, pero que se rinde para llevarlo a su amado reino y para hacerlo gozar con él la eternidad. Satanás tiene una trampa muy insidiosa y es que él le dice al ser humano, yo no fui perdonado y no hubo esperanza para mí, así que usted se quema conmigo porque usted también está perdido. Y Jesucristo dice, momentico, Él recibió todas las oportunidades, se le dio toda la gabela que se pudo y nunca aceptó la gracia de Dios.
Pero para ti, tú no estás perdido, tú tienes esperanza. No interesa la triste condición, siempre Jesús nos dice, yo tengo solución para tu problema. Y este es un punto que tenemos que subrayar, y aquí hemos dicho que este programa transmite esperanza. Por eso nos gustan esas frases como esta que aparece en la lección: por más malos que seamos, nuestra situación no es desesperada. ¿Qué hay difícil para Dios? Uno mira en la Biblia cómo Dios en algún momento detuvo el sol, cómo abrió el mar, cómo sacó agua de una roca, cómo levantó un muerto de 4 días. Pero ahora veámonos en la condición espiritual. Toma un hombre como Manasés, perverso, pero la expresión bíblica para Manasés es: y se excedió en hacer lo malo hasta encender la ira de Dios. Yo diría que si hay alguien que estaba grave, sin esperanza, era Manasés. Pero los versículos siguientes dice: mas habiendo orado, fue oído, y el Señor tuvo misericordia y lo rescató de la nación pagana donde estaba, lo trajo a su reino, le devolvió el trono, le devolvió sus súbditos, y entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. No hay caso perdido. Amén. El mismo perdón que hubo para la mujer adúltera, el mismo perdón para Tomás, para Pedro, el mismo perdón que se ofreció aún a los que no lo quisieron aceptar, es el mismo perdón que se ofrece abundantemente. Una de las cosas que me gusta, Pastor Ezequiel, es cuando me invitan a bautizar en un mar, en el mar. Ajá. Porque yo veo a una persona sumergiéndose en una infinita gracia. Y le pregunto al que se va a bautizar, ¿cómo? Claro. Mira un poquito, date una miradita para todos lados. ¿Cómo ves la gracia de Dios? ¿Sabes en dónde te vas a sumergir? ¿Será suficiente eso? La gracia del Señor es súper abundante desde la eternidad y hasta la eternidad. Amén. El tópico siguiente es una pregunta, progreso, y me hace recordar que a finales del siglo XIX la gente miraba el país del norte, que estaba avanzando el tema de la delincuencia, y algunos pensadores consideraron que si hacían más escuelas, más universidades, más educación, todo cambiaría. Pero encontramos que el siglo XX viene, y el mismo autor comenta aquí, que en lugar de estar avanzando, estar progresando, ir la ciencia que aumenta, contribuyendo a una nueva generación, fue el siglo más violento y más brutal de todos. No podemos tapar el cielo, el sol con un dedo. Seríamos totalmente ciegos. Quien mira hoy la política del mundo, ¿qué tiene que decir de la política? Si miramos hoy la condición económica del planeta Tierra, ¿qué se puede decir? Si miramos la salud, ¿cómo está la salud del pueblo, de la humanidad? Si miramos hoy la situación de las religiones en el mundo, si miramos la situación de familia, pastor, que comparto con todos los amigos que nos oyen, están mirando este momento, yo me pregunto por qué los niños hoy se están queriendo ir más rápido de la casa. ¿Por qué las niñas se están embarazando más temprano? ¿Por qué los jovencitos están empezando a tomar licor a más corta edad? ¿Qué está pasando en nuestro mundo? No podemos cerrar los ojos y negarnos que nuestro mundo no está progresando, que nuestro mundo va en decadencia. Y el apóstol Pablo lo va a presentar al final del capítulo 1 de Romanos, diciendo: como no quisieron tener a Dios en su conocimiento, entonces Dios los entregó a una mente depravada. La realidad es que hemos perdido la relación con el único que puede traer la bendición y la paz a este mundo. Pastor, y a propósito de lo que usted acaba de decir, Pablo mira la condición de culpabilidad del mundo del primer siglo. Y por ejemplo dice, para no leer todo, dice: ya que habiendo conocido a Dios, estoy en Romanos 1:21, ya que habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, al contrario se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Dice que pretendían ser sabios, se hicieron necios, que cambiaron la gloria de Dios. Y dice que Dios les entrega a la inmundicia, a los apetitos de sus corazones, de modo que deshonraron sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Y se los entregó a pasiones vergonzosas, que aún sus mujeres cambiaron su relación natural por las que van contra la naturaleza, igual los hombres.
¿Es diferente esa condición del siglo I a la de hoy? A mí me gusta, ¿Siglo XXI? me parece impactante cómo el apóstol Pablo presenta esto. Y es que él dice, el problema del ser humano no son las aberraciones ni los pecados que comete. El grave problema del ser humano es que habiendo conocido a Dios, no quiso glorificar a Dios. Y de paso, pastor, uno encuentra ahí que tanto para judíos que tenían la palabra, como para gentiles que no la tenían, Dios habló a través de las cosas visibles. Así que no tenían excusa. Es triste, pastor, pero las estadísticas hoy dicen que el pecado, tanto del divorcio como del adulterio, están casi iguales en la estadística del mundo que entre el pueblo de Dios. No podemos ahora decir como judío, es que yo tengo la palabra, es que yo pertenezco al pueblo, yo soy del remanente y yo sí no estoy como aquel, porque por tener más conocimiento somos más responsables delante de Dios. ¿Cuánta luz tenemos? ¿Y cuánto espera Dios de nosotros? No solamente que vivamos en santidad y que seamos luz, sino que también vayamos a compartir con otros, primero testimonio, pero también esperanza de salvación. Así que, pastor, la realidad es que la solución del ser humano comienza con tener a Dios en su conocimiento, con glorificar a Dios. Y cuando yo busco a Dios y glorifico a Dios, muchas de las cosas que antes tenía ya no están en mí. Dios empieza a cambiar eso por otra clase de vida y por otro comportamiento. Bueno, y usted unió el tópico que estamos realizando con el que sigue, y es que aquí plantea Pablo que el judío se preciaba de que era apoyado en la ley, de que enseñaba cuál era el camino, que todo lo tomaba en cuenta de acuerdo a lo que dice Dios, pero él que enseña a otro no se enseñaba a sí mismo. El tiempo no nos permite, pero me llama la atención un versículo, después de decir que tú le dices no adulteren, pero adulteras, no robes, pero robas. Él dice, como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Un creyente que conoce, a veces le dice al pastor, al anciano que lo visita, eso no se meta conmigo, soy yo, eso no le importa a nadie. Pero aquí dice que el nombre de Dios es blasfemado con tus actos, mis actos, si hay equivocados. una condición peligrosa, pastor, es que el posmodernismo ha tratado de borrar de la mente del ser humano el concepto de pecado. Ya no existe pecado. Haga lo que haga, si a ti tú te sientes bien, te parece bien, es tu moral, es tu religión y no le tienes que dar cuenta a nadie. Y en esa condición nos vamos a perder nosotros y se va a perder la generación que viene detrás de nosotros. Pastor, una frase impactante en el comentario del viernes. Después de hablar de la disolución del pecado, de cómo toda cabeza está enferma, que se ha perdido todo lo bueno, dice, aún los que profesan esperar su aparición no están más preparados para ese suceso que Satanás mismo. No podemos engañarnos. Estamos mal y la iglesia de Dios hoy necesita santidad. Pero a todos los amigos que nos acompañan, no desesperes. Hay esperanza, hay poder, hay victoria en Cristo Jesús. Así que ese es el mensaje que queda. Seguridad, certeza, verdad. No hay ningún caso perdido. El Señor extiende su brazo, abre su mano para guiarnos. Pastor, gracias, porque a pesar de la condición de pecado, la palabra subraya, y usted lo ha hecho muy bien, la salvación en Cristo. La paz de Dios sea con todos. Amén. Hacemos nuestros ojos, se acerca su venida. Se oyen ya los pasos del Rey que se aproxima. La tarea aún nos queda de anunciar.